el año 70 hubo el mayor terremoto de la historia moderna del Perú, en Huaraz y Yungay. Se recuerdan, hubo 70.000 muertos en 40 segundos. Fue terrible, ¿no? El mayor de la historia moderna del Perú. Entonces mucha gente vino a Lima. Casi la gente, todo lo que fue el Callejón de Huaylas se destruyó. Entonces mucha gente de esa zona también vino, ¿no? Entonces esa migración genera una invasión enorme en Pamplona y luego esa zona fue desalojada de manera violenta y todo eso generó pues en aquella época muchas noticias en la prensa, descrédito también para el gobierno. Los primeros migrantes se asentaron en la zona de Pamplona, una zona con fines agrícolas. Esto generó un enfrentamiento entre los invasores y las fuerzas del orden, causando varios muertos. Entre ellos destaca el ciudadano Edilberto Ramos, quien se convertiría en una de las primeras figuras reconocidas de este distrito. Estábamos en época del gobierno militar de Velasco, estoy hablando del año 71, y lógicamente la represión, ¿no?, para sacarles a todos los invasores. Y ahí hay un muerto, Edilberto Ramos. Ahí es cuando entra Monseñor Bambarén, que era el obispo de los pueblos jóvenes de Lima, y dice una frase que se ha hecho famosa: ustedes no son invasores, son fundadores de pueblos jóvenes. En el año 1971, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, ordena la movilización de los invasores del descampado de la Universidad Ricardo Palma a la zona sur de Tablada del Urín, una zona desierta y de gran tamaño al sur de Lima. Él lo que hace es, después de ver, digamos, toda esa violencia con que fueron sacados, él decide que se otorgue esta zona, que era toda unas pampas enormes, que se llamaban las Pampas de Tablada del Urín en aquella época, se forme Villa El Salvador, ¿no? Entonces ya digo, hay una fuerza también que viene de ellos mismos, de gente que se la juega porque decide, al tener ya un terreno y un lugar para construir una vivienda, etcétera, etcétera, con mucha ilusión de decir, bueno, vamos a transformar este desierto, ¿no? Vinimos el año 71, el año en que se funda Villa El Salvador. Era una sensación, por un lado, es venir al desierto total, donde no hay nada. Y claro, tienes tu casita así pequeña. Era un lugar donde no había luz, había dificultades con el agua, había un montón de carencias. Yo tengo los recuerdos así, ¿no? Recuerdos del desierto, recuerdos de chocitas, todas se parecían, no se distinguían. Por allí alguno ponía una bandera o algo que identificara una cosa así como para generarte referencias, porque era muy fácil perderte entre las chocitas. El origen del nombre del distrito viene relacionado con una figura importante de la Iglesia Católica. El origen tiene que ver con la iglesia, estuvo Monseñor Bambarén en aquella época, y entonces dijeron, este espacio, este arenal, es la salvación de toda esta gente, que eran miles, y entonces le dieron eso, ¿no? Por eso, de allí viene Villa El Salvador. El gobierno buscaba la creación de un modelo diferente de urbanización y organización. Esto llevó a la creación de grupos organizados y dirigidos por los mismos pobladores, siendo el ejemplo más resaltante la creación de las CUABes, o Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, creada en 1973. Todo era muy fuerte a nivel organizacional. Y no era, como te digo, todo idilios, al contrario. Yo recuerdo que a nivel dirigencial habían debates, pero intensos, apasionados, fuertes, hasta muy tarde, hasta horas así de la noche, porque además aquí los dirigentes soñaban con crear una comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador. Pero ¿cuál es lo propio de CUABes? Que no es para la cuestión de siempre, ¿no?, de ver qué problemas tiene la comunidad, sino de sacar adelante un plan de desarrollo económico y social, ¿entiendes? Por eso es la autogestión.
Hay dos lemas que quizás los han escuchado. El lema es de que porque no tenemos nada, lo haremos todo. Pero no es en el sentido negativo, en el sentido de frustración. No tenemos nada, hay que hacerlo todo. No, no, no. Era como objetivo. Lo vamos a hacer todo. Esta organización permitió una mejor gestión de los espacios, planeando así su distribución poblacional. Había toda una concepción, no solamente social, sino económica, para hacer el desarrollo de la ciudad. Decían, esto no tiene que ser una ciudad dormitorio. Entonces, de ahí que se piensa en Villa El Salvador con áreas de desarrollo. Tiene una zona urbana, una zona industrial, una zona agropecuaria, una zona de playas. O sea, es pensar y soñar una ciudad. Y junto con eso, los temas del transporte, que también era otra cosa. No había pistas y lo que se exigía o se pedía, en fin, se demandaba, eran que existan por lo menos trochas, porque en la arena los carros se atollaban, se quedaban así. Por ahí hay alguna foto de la historia de Villa El Salvador donde se ve gente que está empujando un carro así. Entonces, y eso era porque siempre se atollaba, los carros iban repletos, muy pesados, y en la arena pues se quedaban. Para 1983 se reconoce a Villa El Salvador como distrito, separándose del distrito de Villa María del Triunfo. El primer alcalde de Villa El Salvador fue Michel Azcueta, de origen español y profesor de profesión, que llegó a estar 3 veces en el poder. El 1 de enero del 84, el mismo día que juramenté como alcalde, delante de toda, no había nada, en La Pampa. Firmé el decreto 001, reconociendo a la COABES como la organización representativa de Villa El Salvador. Y decíamos entonces que ley comunal va a ser ley municipal. Lo que apruebe la comunidad, el alcalde lo firma. Esa ha sido mi gestión. A mí me dieron, si lo quieren creer, para comenzar como alcalde, 2 papeles. La ley de creación del distrito y mi credencial como alcalde. Ni un sol. Me la hunde. Ni un sol porque no había presupuesto para ese año y que esperáramos al año 85, 86. No nos dieron nada. Pero ¿saben lo que es nada? O sea, igualito que comenzó Villa El Salvador, también comencé como alcalde, como gestión. Entonces un colegio trajo unas mesas, las monjas trajeron, del primer sector, trajeron un escritorio, el otro un mercado, ¿no? Y ahí nos metimos a comenzar. En 1985 se realiza la visita del Papa Juan Pablo II, atrayendo a una gigantesca multitud a su recibimiento. Fui a Roma del 84 y le llevé 3 cartas. Una del cardenal Landázuri, que me entregó a mí, otra del padre José, el párroco de Villa El Salvador, y otra mía como alcalde. Los 3 invitándole a Villa El Salvador. Y entonces ya me comencé a preguntar por el Perú, ya también le hablo de lo que es el distrito, y al final me dice, bueno, recen para que vaya a Villa El Salvador. Y bueno, se logró, entonces fue extraordinario, ¿no? Una jornada en La Pampa, que no había todavía el parque industrial, ¿no? 1,5 millones de personas, 1,5 millones. Y bueno, y ahí le recibimos, ¿no? Fue también extraordinario. Íbamos subiendo al estrado y me decía, ¿de qué viven en el desierto? ¿Qué comen? Los pobladores de los pueblos jóvenes nos sentimos profundamente agradecidos por su visita pastoral. Santo Padre, tenemos hambre, sufrimos miseria, nuestros niños mueren, pero a pesar de todo esto, creemos en el Dios de la vida. Esta es una necesidad de la sociedad peruana. Por el bien del Perú, no puede faltar el pan de cada día a los pueblos jóvenes. Para 1986, durante el gobierno de Alan García, empieza la gestión de un gran proyecto, una infraestructura que prometía ser un gran paso para el transporte urbano en Lima, conocido como el tren eléctrico.
conceder el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1987 a la comunidad situada en el Perú, en las cercanías de Lima, denominada Villa El Salvador. Este premio también es novedad de este año, premio con carácter universal. Un año más tarde recibiría un gran honor internacional, recibiendo el premio Príncipe de Asturias de la Concordia y la Libertad, en reconocimiento de su lucha en busca del progreso. Las necesidades siempre han sido acuciantes y permiten un amplio espacio a las propuestas vecinales. Una de las que más éxito ha tenido es el programa del vaso de leche. La Asociación de Mujeres desde un principio se propuso que, aunque no hubiera nada que llevarse a la boca, a ninguna familia le faltaría este alimento básico. En este contexto, surge una figura femenina que se vuelve un símbolo del progreso de Villa El Salvador y de la lucha femenina. María Elena Moyano empezó desde muy joven ayudando en comedores populares. Se convirtió en un símbolo de lucha y de la voz del clamor popular. Lo que el pueblo quiere es trabajar en forma organizada, consciente, con lucha, con trabajo, para avanzar en el desarrollo y construir un nuevo Perú. Todo esto ocurría mientras en el Perú ocurría uno de los momentos más oscuros de su historia, la aparición de movimientos armados terroristas. Esta experiencia de gestión popular es una peligrosa evidencia de que existen otros caminos distintos al de la rebelión armada. Descalifica los esfuerzos hechos por los villeros y amenaza y asesina a sus dirigentes. Recuerdo que una vez, así jóvenes, veníamos así como ustedes, ¿no? Veníamos de una fiesta en la noche. Serían como las 12 de la noche. Entonces, cuando veníamos caminando, uno ve, pues yo veía la canchita. Entonces, yo de lejos veo algo colgado. Oye, ¿qué es eso? Y veníamos en mancha. ¿Tú ves algo? Sí, no sé. No se ve bien. Y corrimos para ver qué pasaba. ¿Y sabes lo que había? Habían perros colgados. Entonces, al día siguiente salió en la prensa que eso había ocurrido en todo Lima. Y esa fue una de las primeras intervenciones de Sendero. Y luego el gobierno empieza a destacar a militares por allá, pero los militares, a mi modo de ver, vieron, como veían así a cualquier andino, indígena, a todos los miraban con desconfianza y fácilmente también los acusaban de terrorismo, ¿no? Bueno, la vida del terrorismo que era muy brava porque me acuerdo que ese tiempo había el toque de queda. Estaban los militares en la calle y todo era como decir una tierra de nadie, porque tú solamente te mantenías solamente en la calle hasta cierta hora y de ahí ya no podías salir porque ya estaba tomado por el ejército, acá en El Salvador. Había coche bombas también que volaban desde la comisaría. Eso sí yo sí escuchaba y vivía. El terror de la población era general. La activista, en protesta a estos casos de violencia, realiza una marcha en contra del paro armado el 14 de febrero de 1992. Y también queremos decir, compañeras, que no vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. Que nosotras apostamos a la vida y aquellos que quieran presentar sus propuestas, compañeras, de carácter político, que la presenten, que discutan, que debatan, compañeras, pero que no amenacen dirigentes, porque si se toca una sola dirigente, compañeras, o un solo dirigente en Villa El Salvador, el pueblo de Villa El Salvador se va a levantar, compañeras. Nos levantaremos, compañeras, porque no tenemos miedo a nadie, compañeras. Estamos dispuestas a entregar nuestra vida, compañeras, y queremos hacer un llamado a los que crean el terror. Al día siguiente, durante la realización de una actividad vecinal organizada por el programa Vaso de Leche, fue asesinada por un comando de aniquilamiento compuesto por 15 senderistas. ¿Dónde están los perros, Vaquita? ¡No te muevas, negra! ¡Fuera los traidores del perro, maldita! ¡Dispara, mierda! ¡Dispara!
sepultura y por mi villa corretear. ¡Matando a los propios peruanos! ¡Una tira de desgraciados! ¡María Elena Moyano! ¡Ya se mató! Ellos hablan de una nueva democracia en el Perú. ¿De qué nueva democracia hablan? Nueva democracia es matando a María Elena Moyano, nueva democracia es matando a todos nuestros líderes populares que luchan por el pueblo, gente que tiene que ver con las comunidades de la base de leche. Eso es crear una nueva democracia en el país. Que por favor, que se dejen de hablar de hipocresías y declárense matadores del pueblo, que es lo que son. ¡Asesinos! ¡Y viva el Perú sin sendero! Al ver tus calles lindas llenas de juventud, ahora todo el pueblo lo comenta. Al ver tus calles lindas llenas de juventud. Estuvimos llorando ahí, fue terrible, ¿no? Lo de María Elena, que, para que todo el Perú lo entienda, es la única heroína nacional del siglo XX, del Perú. De manera que ha dado su vida por todo, ¿no? Por el Perú, por las mujeres, por los niños, y una labor extraordinaria. Lo de María Elena conmocionó a nivel del país. Así, fue fuerte. Y yo creo que también fue el punto de quiebre, porque dijeron, o sea, ya no, ¿no? Entonces, para muchos decían, ella, o sea, están chocando también con el propio pueblo, ¿no? Y entonces allí recuerdo que empiezan a surgir las movilizaciones en defensa de la vida y la paz aquí en Lima. Tras la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y la derrota del MRTA, el Perú empieza un cambio en la política del distrito. El último atentado, siendo ya Abimael estando en la cárcel, fue contra mí, en el colegio, ¿no? Y yo sentí algo, ¿no? Y claro, íbamos acercando el director rodeado de alumnos. Y bueno, uno que estaba con un poncho, abre el poncho, saca la metralleta y comienza a... ¿no? Le dije, corran, y fue ahí cuando yo caí, 4 balas en las piernas. Y te ocurrió que también hieren a mi seguridad, que estaba también herido en el suelo, y cuando estoy ahí viene el otro a darme el tiro de gracia. Yo me quedé así, todo sangrando, en el suelo, mirándole. Nos miramos los dos, y en ese momento el policía que está herido detrás de mí, en el suelo, le dispara al que me quería matar. Para que vean, es el último atentado de la época de Sendero, ya con Abimael en la cárcel. Tienen una cosa de matarme, ¿no? Una orden. El último. Ya no ha habido más. El último fue contra mí. La disolución de la CUABES y el cambio de paradigma en los nuevos dirigentes eran muy diferentes a los ideales de carácter más socialistas de sus fundadores. Sin embargo, proyectos como la culminación del tren eléctrico y la mejora de las calles en las avenidas principales trajo otro aire al distrito. La historia de este distrito está llena de detalles, de personajes influyentes y de gente que ha dejado una marca en la historia del Perú. El distrito de Villa El Salvador es sin duda alguna un símbolo de progreso para el Perú y para un mundo, nacido de la nada y construido por las manos de sus mismos ciudadanos. Representan el esfuerzo de su gente, la gallardía de sus mujeres y de la fe de un pueblo que se creó entre arena, sudor y sangre. Mi sepultura y por mi villa corre